Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo canal donde vamos a tratar en tiempo real diferentes estrategias del mundo del trading desde una perspectiva diferente, desde el punto de vista de personas que ya han estado dentro de ese sistema, que han podido ver de primera mano las partes buenas, las partes malas, y por eso en este canal, al menos por ahora, tanto yo como mis compañeros saldremos con esta máscara tapando nuestro rostro, ya que habrá muchos momentos que tengamos que tratar información que posiblemente no guste a estos bancos, a estas instituciones en las que hemos trabajado y tampoco a toda esa panda de vendehumos que estamos acostumbrados a ver por YouTube. Como sabéis, formo parte de un grupo de personas que se dedican al trading profesional desde hace más de 10 años y que han viajado y trabajado por todo el mundo, llegando a ver, como os decía, prácticamente de todo. En el vídeo de hoy vamos a ver una estrategia muy sencilla con un indicador en concreto que vimos de forma un poco más genérica en uno de los recopilatorios que hicimos en el canal de Juego de Traders, explicándoos qué es lo que tenéis que hacer en concreto para ganar dinero con él. Y por supuesto lo utilizaremos nosotros y os enseñaremos lo que hemos ganado. El indicador en sí se llama Market Structure Algo y está pensado más para estrategias de 5 y 15 minutos. Por supuesto, esto dependerá del activo que estemos operando. Personalmente nos parece que actualmente las criptomonedas tienen un punto de volatilidad extra que nos hace ganar más dinero tanto en estrategias a corto como a largo plazo. Pero siempre tenemos otro tipo de carteras preparadas para realizar diferentes estrategias tanto en Forex como en mercados tradicionales. Estas últimas las tenemos ya bastante automatizadas desde hace un par de años, pero sí que existen estrategias e indicadores en concreto que nos pueden ayudar muchísimo a sacar unos win rates muy altos. Al pinchar en este indicador nos va a aparecer algo así. Como veis, nos proporciona bastantes señales de entrada y salida automáticamente que ya visualmente podemos detectar que son bastante efectivas. Por supuesto, tenemos alguna que no. Ya sabéis que en el mundo del trading nunca vais a acertar el 100% de las veces. Sí que podemos acercarnos a un porcentaje muy alto, cercano a ese 100%, pero en otro tipo de estrategias más a largo plazo. Así que vamos a ver cómo podemos filtrar un poco este tipo de señales o cómo debemos estructurar nuestro análisis para poder aprovecharlas al máximo. Primero nos vamos a la temporalidad de 15 minutos, donde también podemos ver que este indicador nos proporciona una coloración de barras bastante efectiva para llegar a detectar esas tendencias más pronunciadas y sobre todo que la conclusión sea que lo que debemos hacer es aprovechar esas tendencias que se crean justamente después de que se hayan formado determinados rangos, como por ejemplo este de aquí. Yo creo que en este punto todos podemos ver cómo después de que se produzca esta gran tendencia bajista, podemos ver la formación de una estructura de vuelta bastante clara. Incluso seguramente que muchos de vosotros hablaríais de esta zona como un doble o triple suelo, o sencillamente todos aquellos que operéis más estilo Smart Money podíais detectar perfectamente estos puntos de pullback, que al final es lo mismo, ¿no? Es simplemente una ruptura estructural y vuelta al soporte. Pero como os decía, nosotros no estamos aquí para enseñaros solamente una estrategia de trading, sino que lo que intentaremos es explicaros cómo debéis combinar todas esas diferentes estrategias o qué pinceladas debéis coger de cada una de ellas que os serán más efectivas en el corto y largo plazo. Y por supuesto, ayudaros también a entender más a fondo de estos indicadores o estrategias y cómo podéis utilizarlos correctamente tanto en vuestras operaciones de mercado real como incluso en vuestras cuentas de fondeo. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar este rango con la extensión hasta la derecha para ver todas esas zonas donde el precio puede ir interactuando, como por ejemplo vemos en esta zona de aquí. Es una parte baja que ya veníamos marcada desde toda esta zona
y que sirve como punto de rebote. Por supuesto, también podemos detectar estos spikes que vienen producidos directamente por el rebote de ese order block estructural superior. Pero para que veáis por qué se producen esos rebotes justo en esta zona. Si queréis, esta parte de detección de order blocks, zonas de liquidez, podemos tratarla en otro vídeo próximamente. Por supuesto, reventad el botón de like si queréis que lo hagamos, lo antes posible, y no os olvidéis de seguirnos en nuestra comunidad gratuita de Telegram de Juego de Traders, donde seguimos todas las novedades que suceden en los mercados día tras día. Y también siempre hacemos algún sorteito. Y claro, además de servir como señales automáticas, estas señales del indicador también nos valen como confirmación de ruptura de diferentes estructuras. Si hablábamos de que esta parte superior del rango era la que teníamos que tener en cuenta para buscar estos puntos de rechazo de esa liquidez en el order block, estos puntos de rechazo en el order block estructural superior, que sería más o menos este de aquí, claro, vemos como justo cuando se produce este cierre de vela negativa rompiendo esta parte inferior, acaba completamente con la estructura. Y teniendo esta información, los que utilizáis este estilo de trading Smart Money, podríais incluso lanzar esas posiciones simplemente esperando el precio por aquí, buscando esa parte exterior del rango, que ya tomaríamos aquí estos beneficios. O si nos ceñimos al 100% a la teoría, podríamos buscar este order block estructural superior para poder colocar diferentes entradas escaladas. La primera tendría que ser algo así, y la segunda la colocaríamos en este punto, pues si los operadores quieren tomar liquidez incluso más arriba después de haber tomado este punto. Obviamente lo hacen aquí, pero perfectamente podrían ir a buscar esta zona superior. Con lo cual, buscando estas dos operaciones fraccionadas, tendríamos cubierta también esa zona para buscar un doble beneficio, que así habría sido. En este caso ya tomamos esos primeros beneficios y más que satisfechos, pero para que sepáis que también podríamos buscar esa segunda operación, incluso volviendo a lanzar otra igual por este punto, con también una tercera buscando esta segunda zona. Pero bueno, ahí ya depende de la velocidad que vosotros tengáis para detectar de forma más automática estos puntos. Pero bueno, simplemente con esto ya era una operación casi de 2-1 con un buen porcentaje, que simplemente con un por 10 de apalancamiento bastante controlado para ser scalping, estaríamos sacando un 3% con un riesgo mínimo. ¿Y por qué? Justo porque nuestra señal del indicador ya nos había confirmado perfectamente esta ruptura y nosotros ya estábamos atentos a esto. Si nos vamos un poco más hacia atrás, pasaría exactamente lo mismo, misma estructura, pero en este caso al revés. Confirmamos que la estructura inferior rompió en esta zona y, como veis, el cierre de vela nos lo marca perfectamente como una señal de largo automática. El estudio sería exactamente igual que el que acabamos de ver en la otra zona. Colocaríamos en este caso nuestro stop loss por debajo justo de esta vela, o si somos un poco más estrictos y detectamos este gap de liquidez justo aquí, podríamos incluso, como veis, buscar esa zona y esperar con nuestra operación justo aquí. Limpio un poco el gráfico para que lo veáis y sí, efectivamente, este sería nuestro punto perfecto de entrada. ¿Hasta dónde? Hasta la parte superior. Siempre podemos tomar unos pocos de beneficios. Según lo grande que sea nuestro stop loss, podríamos tomar perfectamente casi un ratio de 2-1, podríamos tomar el 50% de beneficios en esta mitad del rango, o si no, buscar esa parte superior, que como veis coincidiría perfectamente con estos máximos anteriores. Ajustamos hasta ahí nuestra operación y ya tendríamos un ratio superior a 3 puntos con una operación prácticamente sin riesgo, ajustando ese punto al milímetro. Y de nuevo, si no conocéis este tipo de teorías, le hacemos caso a nuestra señal automática, entramos en ese cierre de vela que nos confirma la señal y de nuevo nuestro take profit directamente a los máximos anteriores, obteniendo una operación superior al 1,2-1.
Y claro, esto solamente haciendo caso a las señales, sin la necesidad de ser ningún experto de ninguna teoría de trading. De nuevo, aquí haríamos exactamente lo mismo y tendríamos una operación de ratio 1:1 muy sencilla, simplemente siguiendo esa señal. Pero claro, lo más interesante es cuando nosotros aparte podemos bajar a temporalidad de 5 minutos y ver qué está pasando por el medio de todo esto. Si ya tenemos marcado nuestro rango, aparte de esas dos operaciones fijas en 15 minutos, si os fijáis podemos aprovechar todas estas señales positivas de long que se hacen en la parte inferior de dicho rango. Es decir, sabemos que el precio ha tomado liquidez aquí, podríamos alargar esta zona, entonces cualquier movimiento que volviera a tocar esta zona sabríamos que podría tener un push al alza, porque el precio vuelve a esa zona a tomar esa liquidez restante, impulsando el precio con unas probabilidades muy altas a la zona media del rango o a la zona más alta del rango. Con lo cual, de nuevo, en el caso de que quisiéramos buscar alguna operación, sería justamente en long en esta zona y por la parte de arriba en short, lógicamente, si tuviéramos alguna señal de estas automáticas en esta zona. Esta operación de aquí, justo más a la izquierda, como veis la propia vela al cerrar es bastante grande y ya está llegando prácticamente a la zona media del rango, con lo cual podríamos directamente no tomarla ya que el precio ha recorrido todo ese espacio. Aún así, si nos arriesgáramos colocando ese stop loss por la parte de abajo de todo y buscando esa parte superior, también saldríamos en positivo en esta zona. Tendríamos que esperar un poquito más, pero de nuevo es una buena zona de entrada. Nunca va a ser mala zona de entrada teniendo en cuenta lo que acabamos de decir en este análisis. Pero claro, ya es una operación de un ratio menor a 1, con lo cual yo no la tomaría. Sin embargo, justo está aquí donde vemos que la propia vela de la señal aún no ha recorrido un espacio al alza tan grande, sí es una señal perfecta. ¿Por qué? Porque además viene de esta zona de toma de liquidez donde se nos confirma por el indicador una ruptura estructural, pero de nuevo el precio toma esa liquidez y vuelve a reingresar al rango. Entonces, en esta zona nosotros ya sabemos que tenemos que esperar ese precio directamente en el order block estructural, que sería más o menos este de aquí. Podríamos esperar perfectamente el precio justo en este punto y luego dejar correr nuestra operación, pero haciéndole caso a las confirmaciones de nuestro indicador no tenemos ni por qué arriesgarnos. Incluso si no supiéramos estos detalles más de teoría y de experiencia, simplemente tendríamos que dejar así la operación y en este caso, como veis, el ratio operacional es superior a 2, con lo cual sí podríamos entrar perfectamente. Nos quedaría una operación bastante buena en la cual incluso podríamos añadir otra un poco más de capital en este punto porque la estructura es exactamente igual. Vemos ese intento, en este caso de ruptura, mínimos más altos que estos de aquí, con lo cual la estructura es completamente alcista, stop loss de nuevo, en el cierre de la vela que nos marca automáticamente el indicador colocamos la entrada y otra vez tenemos casi otro 2,1 de operación. Beneficios dobles en una misma estructura por exactamente el mismo motivo en una zona y en otra. Y para que veáis que esto es así, os dejamos esta pequeña operación de ratio un poco superior a 1,51 que he hecho personalmente por partida doble para enseñaros cómo funciona este indicador. Aquí tenéis los resultados, podéis comprobar el día, los precios, las horas, lo que queráis para ver que son operaciones reales. De hecho, en nuestro Telegram de Juego de Trader siempre os vamos poniendo diferentes resultados que vamos haciendo y cómo llegamos a conseguir esas entradas con nuestros indicadores. No solamente con los nuestros propios privados que hemos creado para la comunidad, sino con todos los que os vamos enseñando en los recopilatorios de Juego de Traders. Pues bien, esta operación fue muy sencilla, simplemente había que detectar este mínimo más bajo, de nuevo un mínimo más bajo que el anterior, pero ¿qué pasa con el siguiente mínimo? Que ya es más alto que este de aquí. Detectamos también la posibilidad de creación de este order block estructural que perfectamente se podría haber aprovechado ya por este tipo de estructura que teníamos aquí, pero no hace ni siquiera falta. Al ver todo esto,
que esperamos nosotros. Incluso podíamos haber esperado el precio en este punto, pero queríamos utilizar el indicador, pero teniendo el indicador no tenemos ni por qué molestarnos en eso. Nos salió la señal, stop loss justo por debajo de la vela, porque el primer movimiento que tiene que superar este máximo no tiene por qué volver a coger la liquidez de aquí abajo, aún le falta completar esa estructura, así que simplemente aprovechamos el primer movimiento, ya que estamos en temporalidades de 5 minutos, apalancamiento por 3, que si hubiera sido, por ejemplo, por 9 o por 10, ya hubiera sido casi un 2% en cada una de estas operaciones, pero decidimos hacerla a partida. Incluso podríamos haber esperado un poco más, teniendo en cuenta que teníamos por aquí estos máximos, ¿no? Podríamos haber dejado esto hasta aquí, pero como os digo, no necesitamos hacerlo. Lo más importante, sobre todo en activos volátiles, que estamos viendo que últimamente están bastante manipulados, que están en zonas de indecisión y sobre todo en este punto en concreto, donde cambiaba esa tendencia bajista para de nuevo formar un nuevo rango y luego volver a meter otro hachazo a la baja, que por supuesto, como veis, podríamos haber aprovechado perfectamente con esta señal aquí. Tal cual os he explicado hace unos minutos, lo que debemos hacer es siempre asegurarnos de tomar beneficios con ratios operacionales que sean rentables para nosotros a largo plazo según nuestra estrategia de trading. Y en nuestro caso, sacar más de un 1% después de comisiones con estas operaciones automáticas, que gracias a la ayuda de este indicador nos hace la vida mucho más fácil, es más que suficiente. Si os fijáis también en nuestros indicadores privados, perfectamente nos marcaban esta zona de entrada de aquí. Así que para que veáis que todo es posible con el conocimiento correcto y entender cómo funciona el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como os he dicho antes, reventad el botón de like si queréis que os traigamos vídeos del estilo más a menudo y ponednos abajo en comentarios qué es lo siguiente que querríais ver del mundo del trading, sea lo que sea, porque como os hemos dicho, estamos aquí para abriros un poco los ojos de cómo podéis realmente ser rentables en el mundo del trading, sin ningún tipo de tapujos y mostrándoos la realidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.